promesa misericordiosa que purifica, sana y santifica. Es redentora para nuestro corazón, para nuestra mente, pero si la tomamos como nuestra. En esta imagen no solamente vemos a Jesús crucificado, sino a su lado, a su izquierda y a su derecha, están también crucificados dos hombres. Los conocemos como los malhechores. Y un poco esta reflexión va a ir por esa parte también. Miremos a estos dos bandidos que están sufriendo atrozmente. Inimaginablemente están sintiendo dolores, están padeciendo lo mismo que Jesús está sintiendo. Muchas veces hemos visto las películas que de repente de manera más figurativa nos permite ver un poco el sufrimiento y el dolor que padeció Jesús. Pues estos dos hombres también estaban padeciendo lo mismo. Pero cada uno de ellos, a pesar de que sufrían lo mismo dolor atroz, reaccionaron de diferente manera. Según la tradición de la Iglesia, a estos dos malhechores se les asignó dos nombres. Uno era Gestas y el otro Dimas. Gestas es el malhechor que, pasando este sufrimiento, su reacción fue la siguiente. Dijo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Él en realidad no estaba viendo el poder de Dios, el poder de Jesús, sino que él estaba viendo su propia salvación, egoístamente, claro está. Y esto lo hizo porque estaba desesperado. Se dejó llevar por la desesperación en el momento difícil. Se dejó llevar por la arrogancia, por el egoísmo. Y hasta inclusive, de una forma no tan directa, acusaba a Dios, reclamando. Pero ahora también veamos al otro lado. Veamos al otro malhechor, a Dimas. Dimas, pasando por lo mismo, pasando por ese mismo sufrimiento que Jesús, él actuó diferente, y le dijo al otro malhechor, le dijo a Jesús: ¿no temes a Dios? Nosotros estamos aquí justamente crucificados, pero este que está aquí entre nosotros, Él no lo ha hecho. Él es justo y está junto con nosotros. Y ahí, en ese momento, Dimas dice una palabra y que, digamos, ahora podemos comprenderla, que era una petición, una súplica a Jesús. Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esta súplica movió la misericordia de Jesús en ese momento en la cruz. Y
como la misericordia de Jesús era inmensa, y es inmensa, inmediatamente de su corazón misericordioso salió esta palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros, ¿cómo podemos llegar a obtener esa misericordia de Dios? Así como Dimas lo obtuvo en ese momento, no después, no ya cuando faltaban unos minutos para morir, sino lo obtuvo ahí mismo, en su súplica sincera. ¿Qué hizo él? Confesó su pecado. De repente, ante todo el público, porque ahí estaban crucificados los tres, y todo el mundo estaba viéndolos. Pero él, lo primero que fue es confesar su pecado. ¿Qué dijo él? Nosotros estamos aquí crucificados justamente. Ahí nos muestra que para poder recibir ese perdón, lo primero que tenemos que hacer nosotros es pedir el perdón a través de la confesión. ¿Cuántos de nosotros acudimos a la confesión, hermanos? De repente una vez al año, de repente 2 veces al año. ¿En cuánto tiempo nosotros nos acercamos a este sacramento? Que muchas veces no le tomamos la debida importancia, pero este sacramento es uno de los más importantes porque nos permite recibir esa misericordia de Dios. Nosotros, en este momento, que estamos escuchando estas palabras, pongámonos de alguna forma como ejemplo a estos dos malhechores, sobre todo a las reacciones de estos dos malhechores. Te propongo algo. Toma lo que a ti más te duele. Pon ahí en tu mente en ese momento lo que más te cuesta, lo que más te hace renegar o lo que más te duele. Y también pongámonos a pensar cuál ha sido nuestra reacción ante estas situaciones, ante este dolor, ante este sufrimiento, ante esta molestia, ante esta situación adversa. ¿Cuál ha sido nuestra reacción a esto? Creo yo, y también me pongo en esto, muchas veces hemos reaccionado más como gestas. De repente hemos padecido situaciones muy difíciles, cada uno de nosotros en nuestras formas. De repente lo que al hermano del costado que tienes le es muy difícil, para nosotros no, pero eso es su dificultad, es su sufrimiento. El mío es particular y el de cada uno de nosotros. De repente no estaremos crucificados, sufriendo atrozmente como estos dos malhechores, pero esta situación que estamos pasando, o que hemos pasado, es nuestra cruz, es nuestro momento difícil. ¿Y cómo hemos reaccionado? Muchas veces hemos reaccionado con gestos, ¿no? De repente, muchas veces hemos dicho al Señor: ¿por qué este hermano tiene buena salud? Si él hace muchas cosas malas, pero él tiene buena salud y yo padezco de una enfermedad incurable. ¿Por qué?
Ellos tienen a sus dos padres, su papá y su mamá, y yo no tengo a mi papá y a mi mamá. ¿Por qué de repente otra mamá tiene mucho dinero y yo paro endeudado, de deudas en deudas, y nunca progreso económicamente? ¿Por qué? Muchas veces también decimos o nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Dios, este profesional, sí puede encontrar un trabajo digno y sale adelante, y yo, siendo un profesional también, no salgo adelante? ¿Por qué? Y esto nos lleva a tener odios, resentimientos, iras en nuestro corazón, y culpamos a Dios por todas estas situaciones, y nos enfocamos más en eso, como gestos, egoístamente. Nos volvemos egoístas sin darnos cuenta de eso. Pero hoy el Señor nos está hablando, nos está diciendo esto, para que prestemos atención. Pero, de hecho, que hay otras personas, otros hermanos, que reaccionan como Dimas. Ellos más se centran no en lo que sucedió, no en la dificultad que sucedió, sino en lo que puede suceder. No le dicen a Dios, ¿por qué permites esto? Sino le dice a Dios, ¿para qué permites esto? Dios muchas veces permite esas situaciones que pasamos para darnos un gran regalo, que a veces en la actualidad no es muy bien visto, o de repente le toma poca importancia. Dios quiere regalarnos a través de estas situaciones la santidad. Y Dios hizo un santo en ese momento de Dios. Muchas veces la tradición dice que el primer santo en el cielo ha sido Dimas. Ese dolor que pasaba Dimas, ese sufrimiento atroz, se volvió purificación. Ese dolor se volvió penitencia, ese dolor se volvió liberación y aborrecimiento del pecado, porque lo denunció, no se lo quedó callado, lo confesó. Hermanos, aunque parezca difícil y aunque de repente no entendamos el dolor que pasamos cada uno de nosotros, nos va salvando y nos va liberando. A veces no lo entendemos, y estoy seguro que de repente también en ese momento difícil Dimas y estas tampoco lo entendían, pero reaccionaron de acuerdo a lo que les movía el corazón. Hay una clave muy importante que debemos tener presente para poder adquirir esto, recibir esta misericordia de Dios. Muchas veces ponemos el verbo más importante en nuestra vida o en nuestro corazón. Más utilizamos el verbo entender. Pero el verbo más importante no es entender, sino el verbo más importante es confiar. Cuando pongo como más importante el verbo entender,
pequeña cabeza y limito a Dios. Pero cuando utilizamos o ponemos como primero importante el verbo confiar, mi vida se vuelve grande, porque le abro mi corazón y mi mente al Señor en confianza, y Él puede obrar grandemente. Porque si nosotros le abrimos la puerta así, el Señor va a entrar en este espacio. Pero si nosotros le abrimos el corazón así, nuestra confianza así, el Señor va a entrar y va a entrar toda su gracia. ¿Qué es lo que pasó con Judas? Él se abrió, reconoció su falta, reconoció su pecado, y el Señor lo perdonó y lo llenó de misericordia. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? De repente, ¿cuántas personas habrán padecido por las malas acciones de Dimas y de Jesús? Porque ellos estaban ahí no porque habían sido culpados injustamente, ellos estaban ahí porque realmente eran malhechores. ¿Cuántas personas habrán sufrido de repente sus arrebatos, sus atropellos, sus mentiras? ¿No? De repente han tenido una esposa, de repente han tenido una madre que les decía que recapaciten, ¿no? Que de repente que dejen ese mal camino. Hasta de repente esa madre, esa esposa o esos hijos han sufrido por la necedad del actuar de cada uno de ellos. Y de repente han pensado, ya no hay más que hacer. Ya le dije muchas veces a mi hijo, a mi esposo, deje ese mal camino, y él sigue igual. Ya no hay nada más que hacer. Pero, faltando pocos minutos, sí había algo que hacer. Ese algo que hacer era el acudir al perdón misericordioso de Dios. Así falta un minuto en nuestra vida. Si realmente acudimos a Él con un corazón arrepentido, sinceramente, el Señor, con su infinita misericordia, nos puede llenar de ese perdón y de ese amor. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, para saber cuándo llega a nosotros. De repente en mí llegó a los 15 años, me llamó a los 15 años a conocerlo. De repente a ti, hermano, te hizo conocerlo a los 30, o de repente a ti te lo hizo conocer a los 12. Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Pero no esperemos a estar a un minuto de morir para recién pedir perdón a Dios o entregar nuestra vida a Dios, porque sabemos que Dios es misericordioso. No esperemos a estar al límite para pedir ese perdón y recibir esa misericordia, cuando lo podemos recibir desde ahora y evitar de repente morir en ese tiempo. Muchas veces anticipamos nuestro sufrimiento y nuestro dolor por no pedir perdón a Dios, por no recapacitar en nuestras acciones. El Señor nos dice: hoy estarás conmigo en el paraíso.
esta última parte les dejo de misión, hermanos. Desmenucemos esta palabra de Dios. Hoy es prontitud, es que Dios, que Jesús está pronto a abrir los brazos para ti, está pronto a decirte te amo, te quiero conmigo. Hoy estarás, es una certeza que Jesús te da el día de hoy. Estarás con Él si tú te abres, si yo me aperturo, si hoy nos abrimos a Dios. Conmigo te está dando la promesa de que Él estará contigo todo el tiempo, si realmente le creemos, si realmente lo buscamos. La última parte de esta palabra dice, en el paraíso. Nos está dando la promesa de que, estando junto a Él, tendremos un reposo eterno. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Señor, es contigo.